Buenas tardes a todos. Buenas noches para quienes nos acompañan desde Reino Unido, Juan Carlos, ingeniero. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión del ciclo de charlas sobre prospectiva y la primera de las charlas temáticas en las que además del ponente contaremos con la participación de dos comentaristas. Les recordamos a nuestro auditorio que estas charlas se graban para posteriormente publicarlas en el canal de YouTube de la Fundación. En esta ocasión tendremos la charla titulada Prospectiva de la Energía en México, que estará a cargo del doctor Juan Carlos Bue, investigador senior en el Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford, así como con los comentarios de la doctora Gabriela Eleonora Mueller Chávez, secretaria del Programa Multidisciplinario de Energía y Sustentabilidad de la Academia de Ingeniería de México, y del maestro Javier Jiménez Gutiérrez, especialista en el sector energético y arbitraje internacional del despacho Curtis, Mallet, Prevost, Colt and Mosley. A continuación, me permitiría leer una breve semblanza del doctor Bue. Juan Carlos Bue es un académico dedicado al estudio de la industria del petróleo y el gas, así como abogado con credenciales y experiencias únicas en materia de economía, industria del petróleo y gas, los regímenes fiscales para petróleo y otros recursos naturales y la economía política del petróleo en general. Bue forma parte de la práctica corporativa y de arbitraje internacional de Curtis, Mallet, Prevost, Colt and Mosley y ha combinado una carrera académica con una década de experiencia práctica en la industria petrolera. En PMI Comercio Internacional, filial de Pemex, Bue estuvo a cargo de los aspectos comerciales de las exportaciones de petróleo crudo de México. También fue secretario del comité encargado de monitorear los precios y las políticas de exportación de petróleo crudo y productos petrolíferos de México. Entre otras funciones estratégicas en la industria, fue asesor especial del Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela y formó parte de los consejos de administración de varias empresas de refinación de petróleo en Estados Unidos, Suecia, Alemania y el Caribe. De 2010 a 2018, Bue fue investigador senior en el Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford. Ha escrito y publicado extensamente sobre la economía industrial de la exploración y producción del petróleo y gas, la refinación del petróleo, el diseño de subastas para rondas de licitación de petróleo y gas, los regímenes fiscales petroleros y la economía política en general del petróleo. Daremos inicio a nuestra charla recordando a nuestro auditorio que estará habilitado el chat de esta sesión para que quienes deseen plantear alguna pregunta lo hagan por este medio. Doctor Bue, adelante, le cedo el uso de la voz. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Ante todo, un agradecimiento al ingeniero Javier Jiménez Espriu por la invitación y a la fundación en general. Me pidió el ingeniero que abordara el tema de cómo se vería el panorama energético en 2050, lo cual supone predecir, y lo único que sabemos de las predicciones a ciencia cierta es que van a ser equivocadas. Entonces, yo preferí tomar un derrotero ligeramente diferente. En lugar de tratar de predecir cómo se van a ver las cosas, yo quisiera hablar sobre qué cosas tendrían que cambiar para que estuviéramos en un entorno radicalmente diferente al que nos encontramos ahora. Y es algo que oímos todos los días, que es necesaria una transición energética, porque de lo contrario el clima planetario no lo va a poder aguantar. Y al respecto, se nos presenta siempre una cifra que es enormemente importante: 1.5, que son los grados centígrados que si llegara a aumentar en esa medida la temperatura global, daría lugar a cambios irreversibles y, eh, y que son de pronóstico reservado en términos de cuál sería el impacto generalizado. Yo no quisiera hablar sobre el 1.5 y en lugar de eso voy a concentrarme
en otros dos números muy importantes y otras cifras más, pero principalmente eh, eh, los números que les muestro a continuación, eh, que son, si quisiera avanzar esta cosa, los aquí. Las dos cifras claves de mi presentación son 21 y 4. Y ya luego les explicaré por qué. Detrás de todo esto está el 1.5 grados centígrados o 2 grados centígrados, pero en principio yo creo que nos va mejor concentrándonos en estas otras dos cifras. Empecemos por el 21. ¿Esto qué es? El 21 es el porcentaje del consumo total de energía que se dedica a la producción de electricidad. El resto, eh, eh, o sea, y esto ¿por qué es importante? Porque las energías, en particular las energías renovables, eh, eólica, solar, pero también la energía solar, la energía nuclear, quiero decir, son muy buenas sirven para producir electricidad, pero no cubren el resto de el consumo de combustibles fósiles del mundo. Entonces, eh, sustituir o aumentar radicalmente la generación eólica, la generación solar y la generación nuclear eh, serviría para desplazar 21% aproximadamente de el consumo mundial de energía actual, que se va a incrementar como posiblemente, según la Agencia Internacional de Energía, como a quizá cerca de 30 o sea, la electricidad va a la generación de electricidad va a copar alrededor de el 30% del consumo total de energía mundial. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con el restante 70%? Ahora, aún dejando a un lado el asunto del 70%, este 21% creciendo a quizá 30%, tiene sus complicaciones. Eh, Nos dicen, por ejemplo, que al contrario que lo que ha pasado en el pasado, la, las energías renovables pueden tener un impacto sobre el consumo de combustibles automotores debido a que ahora ya existen automóviles eléctricos y todo un parque automotor eléctrico. Pero esta gráfica indica que en realidad el crecimiento, si bien de los vehículos ligeros eléctricos, es decir, automóviles, es considerable, partiendo de una base muy baja, como se puede apreciar, para el año 2050, todavía la gran mayoría del parque automotor va a seguir siendo propulsada por motores de combustión interna que utilizarán gasolina y diésel. Entonces, los vehículos eléctricos automotores no van a terminar con el consumo de gasolina y diésel. Y eso se puede ver, por ejemplo,
eh, si consideramos cuál es la penetración de vehículos automotores en el país del mundo donde más hay, eh, tanto per cápita como posiblemente también en números absolutos. Quizá eso ya no tanto por China, pero ciertamente el país donde existe un mayor grado de penetración de vehículos eléctricos automotores, que es Noruega, porque Noruega ha tenido un programa de subsidio durante mucho tiempo. Lo que es notable de esta gráfica es la línea que eh, pasa por la mitad de la eh, pues, cosa esa como magenta. Ese es el consumo de combustibles fósiles, el consumo total de combustibles fósiles en Noruega. Aquí estamos hablando de años, no es una visión prospectiva, sino esto ya es lo que se ha observado. Entonces, se puede ver, por un lado, el gran crecimiento de la penetración de vehículos híbridos y eléctricos, y sin embargo, el consumo total de combustibles fósiles del país se mantiene virtualmente idéntico, a pesar de cómo ha cambiado de forma radical el mercado de vehículos automotores en Noruega. Entonces, no hay necesariamente muchas razones para pensar que este patrón que se ha verificado en Noruega no habrá de verificarse en otros lados. Los vehículos eléctricos tienden a no eh, afectar de manera muy negativa la demanda de combustibles fósiles. Esa parece ser la principal indicación que viene de Noruega. Eh, Seguimos con el 21, pero esta es una gráfica que prepara una consultoría que se llama Lazard, con un concepto que se llama costos nivelados de generación, y es un concepto que se ha utilizado para, no quisiera decir que a manera de propaganda, pero para enseñar que las energías renovables son muy ventajosas. Lo que la SARD hace con estos costos nivelados es tomar la inversión y todos los costos que se asocian a cada una de estas formas de generación sobre la vida útil de una instalación, y dividirla entre la electricidad total que va a generar esa instalación. eh, y entonces el resultado que se obtiene es que la energía nuclear con mucho es la más cara, porque tiene gastos de inversión altísimos al principio, y luego al final gastos para sacar de comisión a las plantas igualmente o inclusive más altos. En cambio, las energías renovables, particularmente eh, la energía solar, que es la fotovoltaica, que es la, la que más ha caído en precio, pero también la energía eólica, eh, tienen costos nivelados que lucen
muy bajos. Y por esto se dice, bueno, he aquí la razón por la cual conviene y va a suceder que nos movamos hacia una situación en la cual una proporción mucho más grande de la energía se produce a partir de fuentes renovables. Pero el problema es que esta, esta forma de calcular costos deja afuera un asunto sobre el cual se habla mucho y con mucha razón, que es la intermitencia. Los costos nivelados no incluyen nada de eh, ninguna provisión para hacer frente a la intermitencia. Y el problema es que la intermitencia es sumamente costosa. Una forma de verlo es ver el mapa de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están divididos en una serie de regiones de generación. Ahí ven a ustedes hacia abajo Texas, es una región aislada, esa es ERCOT. California es una región que se llama CAISO. MISO está por ahí arriba donde está Michigan. Eh, SPP es la región que está justo arriba de Texas. Cada una de estas regiones tiene una penetración diferente de de energías renovables, lo cual hace muy instructiva la comparación. La región de generación de Estados Unidos que mayor penetración de energías renovables tiene es la región de California. Y ahí pueden ver que en la medida en que ha aumentado la penetración de energías renovables, los costos asociados a la eliminación de intermitencia, es decir, la capacidad ociosa que tiene que tener la red para la red y el sistema de generación en general, para poder hacer frente a días en los cuales no hay sol y no sopla el viento, un fenómeno que los alemanes recientemente han bautizado como Dunkelflaute, que ha sido muy costoso en Alemania. Eh, cuando el grado de penetración es modesto, los días de Dunkelflaute pues no causan grandes problemas, pero cuando la capacidad instalada de generación de renovables es muy alto, entonces tanto la intermitencia como los excesos de generación se vuelven muy problemáticos, y eso se puede ver en el caso de California. Si tomamos en cuenta entonces los costos asociados a eliminar la intermitencia, el, el panorama que se puede ver es muy diferente del que presenta la SAR. Aquí estos son los costos totales de capital asociados a diversas tecnologías alternativas de generación eléctrica, pero aquí sí se incluyen los costos totales para eliminar la intermitencia, y entonces se puede apreciar que con mucho eh, la, la fuente de generación eléctrica más costosa es la energía solar, pero contando con backup. O sea,
con un sistema que tiene suficiente capacidad ociosa para absorber todo la, la, la energía que se produce en los días en los cuales hay sol, y para generar eh, la misma cantidad de energía cuando las plantas solares no están funcionando. En segundo lugar, en términos de costos, están la energía nuclear, pero lo que se llama reactores modulares pequeños, de los cuales todavía no se construye ninguno. Pero bueno, eso da una idea de lo costoso que es la energía solar con backup. Eh, en tercer lugar está el carbón con ciclo combinado, luego sigue la hidroelectricidad y con mucho la fuente de generación más barata, tomando en cuenta eh, estos parámetros que he mencionado de tener un sistema capaz de responder a todas las variaciones eh, de despacho. La fuente más eficiente y barata de generación es una turbina de gas de ciclo sencillo. Eh, la energía nuclear, que se plantea como una, eh, como otra posibilidad para descarbonizar el sistema, en realidad no es una respuesta por esta cifra, eh, 5.9, que ya no es ni 21 ni 4. Este 5.9, que es, bueno, 5.9 es la proporción de energía, la proporción de generación eléctrica que se va a hacer mediante plantas nucleares en 2050. O sea, es una proporción menor que realmente no va a mover la aguja. Además, esto supone que eh, se van a, se van a construir un número de plantas no particularmente grande, pero el número en realidad puede ser inclusive más bajo, porque la única cosa que ha demostrado la energía nuclear a lo largo de los años es que los costos de construcción de plantas nucleares en general en todos los países siempre se subestiman radicalmente. Entonces, la proporción de energía eléctrica que se generará mediante energía nuclear en 2050 puede ser inclusive más baja que este. Es decir, la energía nuclear difícilmente va a contribuir de una forma tangible a la descarbonización en el mundo. Y aquí, entonces, ya dejamos el 21 atrás y pasamos al 4. ¿Qué es este 4? 4 que no lo pueden ver en esta gráfica, porque esta gráfica lo que muestra es el consumo total en el mundo de energía de 1800 a 2022. Hasta abajo está la biomasa, luego viene el carbón, en verde está el petróleo, en rojo está el gas natural, el azulito es hidroeléctrica, luego viene la nuclear, y allí hasta arriba apenas si se ven, o sea, son como un error estadístico en términos de magnitud, la eólica y solar.
este, este consumo de energía del mundo a través del tiempo lo he mostrado así porque la gran parte de este consumo se ha dedicado a los cuatro grandes. ¿Qué son los cuatro grandes? Por las siglas que están ahí, A, C, F y P. Acero, concreto, fertilizantes y plásticos. Si ustedes miran a su alrededor, estos cuatro no son elementos, pero estos, llamémoslos así de momento, estos cuatro elementos se encuentran en todas partes. De hecho, son el rasgo distintivo del desarrollo económico capitalista moderno. En todas partes están. Y el asunto es que hasta este momento nadie ha eh, descubierto la forma de producir ninguna de estas cuatro cosas a escala y de una forma que sea comercialmente viable, más que con combustibles fósiles. Las energías renovables no sirven para hacer acero, concreto, fertilizantes y plásticos. Y el, el crecimiento económico y el modelo económico en general del planeta depende de estas cuatro cosas. Entonces, la, la transición energética, si supone abandonar estas cuatro cosas, pues va a ser una transición energética sumamente traumática que nadie va a querer y por lo tanto, en tanto no haya forma de hacer estos cuatro elementos con algo que no sea un combustible fósil, es difícil de ver cómo va a suceder la famosa transición energética que nos permita mantener la temperatura debajo, el incremento en la temperatura por debajo de los 1.5 grados centígrados. La Agencia Internacional de Energía, en su último World Energy Outlook, si bien no dice que vamos en camino de lograr esta meta, eh, promueve un mensaje relativamente optimista que dice que cuando menos vamos en buen camino. Pero a la hora de que uno analiza con mayor detenimiento lo que están diciendo, eh, es fácil de ver que no es un escenario ni remotamente plausible. ¿Por qué? Porque aquí me estoy concentrando sobre tres de los indicadores principales y midiendo cuál es el cambio en estos indicadores entre de 2023 a 2050. Entonces, la Agencia Internacional de Energía dice que el Producto Interno Bruto global básicamente se va a duplicar en este tiempo. Pero el consumo de energía, el consumo total de energía apenas sí va a crecer. Y las emisiones de CO2, de hecho, van a bajar radicalmente. Y eh, estas cosas no son reconciliables entre sí. Usualmente, cuando el Producto Interno Bruto crece, el consumo de energía crece, las emisiones de CO2 crecen. Así ha sido siempre. Entonces, esta visión nos dice que no va a ser así. Y las cosas que se necesitan que sucedan para que no sea así son una serie de deus ex machina que por ejemplo,
unos incrementos en productividad enormes que de nuevo, independientemente de si suceden o no, es difícil es difícil de concebir de dónde es que van a salir. La agencia dice, no, 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 pero es que va a haber una mucha mayor eficiencia y por lo tanto la intensidad energética del PIB va a bajar. Esto ignora un efecto que ha sido muy estudiado, que es el efecto Jevons, que dice que uno de los principales efectos de hacer de la eficiencia energética, de nuevo, es que aumenta el consumo de energía porque se vuelve más barata. Entonces, los escenarios relativamente optimistas de la Agencia Internacional de Energía presuponen una serie de supuestos heroicos en términos de productividad y varias cosas más que yo la verdad no veo cómo van a suceder. Lo cual nos lleva a ahora sí, otra vez el 1.5 grados centígrados. Si las cosas no van a cambiar eh, radicalmente como se dice lo podrían hacer con la transición energética, entonces necesariamente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera seguirá subiendo y por lo tanto necesariamente seguirá incrementando la temperatura. La tasa la tasa de aumento en el contenido de CO2 en la atmósfera se va a ir reduciendo, pero va a seguir aumentando y los pronósticos, o sea, una serie de pronósticos realistas que yo he visto plantean que para finales de siglo es muy difícil pensar que el contenido de CO2 en la atmósfera sea compatible con, eh, con la existencia de hielo en los polos, particularmente en el Polo Norte. Porque la tendencia es hacia un incremento menor que en el pasado, pero todavía va a seguir en aumento, particularmente porque, de nuevo, la población mundial también va a seguir aumentando. Esto obviamente no es bueno, pero a estas alturas no luce como que esta tendencia se pueda arrestar y ciertamente no con la visión de que lo que se necesitan es, bueno, mucho más, mucho más turbinas de viento, etcétera, porque de nuevo, esas fuentes de generación no sirven para solucionar el 80% del problema, que son los usos de combustibles fósiles para cosas que no son generación de electricidad. Y finalmente, tampoco por otro número al cual llegaremos. Yo, dejando atrás este asunto del 1.5%, el 1.5 grados centígrados,
Yo diría que en este momento a mí lo que me preocupa más es este otro número, 0,03%. ¿Ese número qué es? Es la tasa estimada de crecimiento del suministro de petróleo mundial hasta 2040. ¿Por qué es un problema? Porque la tasa de crecimiento porque es una fracción de lo que ha sido esa tasa de crecimiento en el pasado. Básicamente la oferta de petróleo, crudo y otros líquidos a lo largo de las últimas décadas ha crecido más o menos a casi 1,5 millones de barriles por día, por año, dando bandazos, etcétera, pero ese ha sido el promedio. Entonces, el promedio previsible o estimado es una fracción pequeña de lo que ha venido siendo hasta ahora. Inclusive hay visiones mucho más pesimistas, porque aquí este cálculo es de la International, no, Energy Information Agency de Estados Unidos. Entonces, supone que, por ejemplo, la producción se va a incrementar de 103 millones de barriles día a 103,4 nada más para 2040. La Agencia Internacional de Energía tiene una visión inclusive más pesimista, que lejos de crecer un poquito, de hecho va a decrecer significativamente. Y la razón por la cual esta visión del futuro me preocupa profundamente es por algo que mencioné antes, pero que en muchos aspectos es el número más importante, que es la correlación casi perfecta que existe entre el crecimiento en el uso de petróleo y el crecimiento económico. Aquí esta está expresada a manera de correlación el Producto Interno Mundial expresado en dólares de 2023, son como 40 años, contra lo que la OECD llama material footprint, que es el uso total de energía, recursos naturales, etcétera. En el material footprint de la humanidad, una parte muy significativa, mayoritaria, eh, lo ocupa el carbón, el gas natural y el petróleo. Y como pueden ver, hay muy pocas eh, eh, estimaciones estadísticas que den una correlación como esta. Esto lo que nos dice es que la energía es la economía. No solamente es que la energía la mueva, sino que en una forma realmente tangible, la energía constituye la economía moderna. Y por lo tanto, el hecho de que la principal fuente de energía del siglo XX, el petróleo, vaya a dejar de crecer, se vuelva cada vez más escaso en un momento en que la población sigue creciendo, etcétera, bueno, ese realmente va a ser un problema mayor, ya dejando a un lado la cuestión del calentamiento global, porque este problema se viene encima más rápido. Y es el principal problema que aqueja
a México. ¿Qué es lo que va a poder hacer México en este momento? Un país con la tradición que tiene, yo creo que la, la atención de los tomadores de decisiones, etcétera, debe de concentrarse mucho más en este asunto de cómo hacer frente a la, la desaceleración en los nuevos suministros de crudo y de gas natural, tratar de encontrar más en el país y hacer lo posible para conservarlos y utilizarlos racionalmente por por la mayor duración de tiempo posible, porque la la visión a mediano y largo plazo en términos de oferta se ve sumamente preocupante. Y este problema inmediato creo que es más complicado que el problema del calentamiento global, porque el problema del calentamiento global luce como que es un problema que no tiene solución. Y este potencialmente sí puede tener. Entonces, esa es una visión alternativa de la transición fundada en una serie de números que dan una visión un poco, alguien diría pesimista, pero yo diría más bien que es una visión de optimismo informado, parafraseando una cosa que me dijo Javier Jiménez el otro día. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta interesante presentación y charla. Ahora cederé el uso de la voz a la doctora Gabriela Mueller Chávez para que haga su comentario a la presentación del doctor Bue. Adelante, doctora. Gracias. Pues excelente presentación, doctor Juan Carlos. Y pues, como bien dijo en su introducción, la perspectiva puede fallar, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas reflexiones y estos números tan interesantes nos hacen pues retomar el asunto y no solamente proponer el cambio, digamos, del uso de fuentes convencionales de energía como es el petróleo, el carbón, el gas natural, a las renovables, ¿no? Evidentemente tiene que ser de esta manera, pero bueno, estos numeritos mágicos que presentó, pues hacen reflexionar y pensar no dos veces, sino varias veces cómo va a ser en general pues el mundo, todos los países y sobre todo México en este sentido, con la problemática que tiene de un porcentaje muy alto de uso de hidrocarburos para poder no rebasar ese 1.5, que pues sí es un escenario pues bastante eh, pesimista, digamos, por las consecuencias que puede traer y pues los cambios irreversibles que puede generar, ¿no? Y pues los pronósticos reservados, como bien lo mencionó, ¿no? Y otra cosa que pues es muy importante de enfocar es ese 21%, que es precisamente el porcentaje del consumo total de energía que se dedica a la producción de electricidad, ¿no? Revisando un poco el plan, pues los planes de la Secretaría de Energía
el Plan Nacional de Desarrollo, pues este plan realmente nos menciona, porque si ustedes lo han leído con detenimiento, pues tiene la división por medio de repúblicas. Y esta república soberana y con energía sustentable, pues lo que hace es, primero que nada, fortalecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad como empresas del Estado, ¿no? Y la dependencia o la rectoría que tiene la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía, ¿no? Pero a la vez también impulsa las energías renovables, ¿no? Un programa muy intensivo de paneles solares para viviendas en todo el país, específicamente sobre todo en la parte norte. Y pues también dentro de todo esto, aumento de producción nacional de petroquímicos y fertilizantes. Entonces, lo menciono en una forma muy general, pero finalmente el título lo dice todo, es una república soberana y con energía sustentable. Y aquí pues realmente la sostenibilidad va a costar trabajo precisamente por estos escenarios que ustedes nos han presentado, ¿no? Entonces, otra cosa muy interesante que no creo que mucha gente haya contemplado es la intermitencia del uso de las energías no renovables, ¿no? Que eso aumenta, pues, impresionantemente los costos de producción, porque finalmente hay que abordarlo, ¿no? Entonces, ese es otra cuestión muy importante, ¿no? Ahora tenemos en México, específicamente hablando ya de el cambio de parque vehicular, pues tenemos que ya el gobierno el gobierno y la Ciudad de México tienen el cambio de vehículos eh, masivos de transporte masivo, precisamente eléctricos, lo cual evidentemente va a bajar, pero también es importante considerar que aquellos, es decir, se requiere una renovación del parque vehicular y que no sigan funcionando los vehículos con gasolina, que eso, pues por las tendencias que usted ha presentado, es un poco complicado, ¿no? Entonces, si realmente tenemos una problemática enfrente que, pues yo creo que los expertos en estos temas deben de reflexionar y de apoyar y las entidades rectoras que son Pemex y CFE, pues apoyarse de estos expertos precisamente como usted para poder hacer estas reflexiones y ver de qué manera o de cuál es la mejor manera para poder enfrentar estas situaciones, por un lado, porque si no, pues va a ser incumplible el no elevar la temperatura a 1.5 y no digamos a 2, que sería catastrófico, ¿no? Entonces, pues eso serían los comentarios y pues enfocar mucho la atención a la parte industrial de estos 4 materiales que usted ha mencionado, que es el acero, el concreto, los fertilizantes y los plásticos, pues para que puedan seguir produciendo y que tengan eh, pues ese aumento, ese auge, pero con una discrecionalidad en el uso de la energía, podríamos decirlo de alguna manera. Definir estrategias en esos 4 sectores que son sumamente importantes precisamente para poder hacer crecer al país, ¿no? Y pues la correlación perfecta que mencionó, yo creo que es algo que debemos de tomar muy en cuenta precisamente para poder racionalizar el uso de los recursos petrolíferos para toda esta parte, ¿no? Y pues esos serían mis comentarios en general. Felicidades. Muchas gracias. Yo quisiera nada más mencionar una cosa. No quisiera aparecer como alguien que está en contra de las energías renovables, al contrario. Eh, yo, ah, yo estoy sumamente a favor de ellas, entre otras cosas, porque si no hubiera habido la cantidad de energía renovable que de hecho ha habido estos años, el precio del petróleo sería mucho más alto de lo que es. Y eso es un problema para todos.
El problema es que las energías renovables simplemente no pueden ser la solución para todo. Y así es como se han vendido un poco. Entonces, igualmente con el asunto de los automóviles eléctricos, eh, los automóviles estrictamente eléctricos son muy ineficientes porque necesitan eh, eh, baterías muy grandes que son sumamente intensivas en términos de materiales. eh, eh, Muchos de ellos que no son fáciles de conseguir o no se consiguen por todos lados, como el litio, etcétera, etcétera. Para producirlos, de hecho, se necesita mucho petróleo también. Y, por ejemplo, sería mucho más eficiente tener automóviles híbridos con baterías más pequeñas y, por lo tanto, no tan intensivas en materiales, pero que todavía utilizarían gasolina o diésel. Pero sin embargo, los automóviles híbridos son desfavorecidos por cuestiones de política, porque supuestamente no hay que hacer la transición en forma. Entonces hay que moverse a automóviles eléctricos, pero de hecho la posibilidad de conservar hidrocarburos sería mucho mejor si el parque automotor fuera mayoritariamente híbrido que si fuera mayoritariamente eléctrico. El, en, al- a la- el balance sería mejor en términos de uso de recursos, etcétera, pero sencillamente esa no es una opción que se esté analizando con seriedad en muchas partes del mundo, como por ejemplo a lo largo de toda Europa, donde existen varios mandatos para desfasar por completo los motores de combustión interna. Y de hecho estamos ya, en teoría, en Inglaterra, algo así como a partir de 2030 supuestamente ya no se pueden vender automóviles con motores de combustión interna, cosa que desde luego no va a suceder, pero eso da una idea de lo fantasioso que ha sido la forma como se ha abordado este asunto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Morel, por su comentario. Maestro Javier Jiménez Gutiérrez, le cedo el uso de la voz para que haga el comentario a la presentación del doctor Bue. Muchas gracias. Juan Carlos se refirió a algo que yo le comenté en otro foro que estuvimos hace no mucho y en donde yo explicaba algo que reitero el día de hoy. Yo siempre en las charlas que tengo con Juan Carlos llego siendo el optimista, lo encuentro a él muy pesimista, me saca gráficas, me pide que me enfoque en 4 o 5 números y me convence. Y me recuerda una frase que un día le oí a Mario Benedetti que decía que el pesimista no era otra cosa que el optimista después de informarse. Y entonces esas generalmente es la secuencia que siguen mis conversaciones con Juan Carlos. En esta voy a poner un poco de resistencia y voy a tratar de no caer en su pesimismo en las dos áreas a las que se ha referido, porque él habló primero sobre el panorama mundial de la energía y la correlación que existe entre el uso de el petróleo y el crecimiento económico y cómo se ve difícil que podamos evitar el 1.5 de calentamiento global, etcétera. Esa es una de las soluciones. Y luego se refirió pues a la necesidad que ese escenario difícil le impone a todos los países y en concreto a México de en este escenario complicado, pues tomar las decisiones razonables para el uso, para administrar bien el petróleo que nos queda, sabiendo que se acercan momentos difíciles. En cuanto al primer tema, esta
infalibilidad del calentamiento global, yo sí quiero poner cierta resistencia. Yo sí quiero, no sé si en términos muy idealistas, pensar que pudiese haber un cambio de paradigma, pero ese cambio de paradigma eh, implica una transformación radical de cómo vemos la economía, ¿no? Es decir, sí se puede vivir en una forma mucho más amigable con el medio ambiente. Yo pienso en cómo se vivía antes. Juan Carlos está en Oxford y en Oxford los profesores usan unos sacos de tweed que tienen unos parches en los codos. Y ahora se usan por moda, pero antes no se usaban por moda. Antes se usaban porque los sacos duraban 40 años y al estar recargado leyendo un libro, se le hacían agujeros en los codos y se les ponían parches, ¿no? Nuestros abuelos se rasuraban con la misma navaja de rasurar toda su vida y en cambio nosotros usamos rastrillos de plástico y los tiramos y los tiramos. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque la economía mide el éxito de todo mundo, el éxito de los países, el éxito de las empresas, básicamente dándole más puntos al que más contamina. ¿Cuál es el país al que le aplaudimos? Pues el que logra más crecimiento del PIB. ¿Qué es el crecimiento del PIB? Pues el crecimiento de la economía. ¿Cómo se crece la economía? Pues haciendo todo desechable. Obviamente, vendiendo rastrillos de plástico que se usan y se tiran, se crece la economía más que vendiendo navajas como las que usaban los barberos que duraban 50 años. Los abuelos usaban sacos que les ponían parches porque duraban 50 años. Ahora nuestros hijos usan ropa literalmente desechable. Y esto se los aplaudimos a los países porque entre más desechable sea y entre más contaminen, más crece el PIB y eso es a lo que nosotros aplaudimos. ¿Cómo calificamos a las empresas? Pues a las empresas las calificamos, por ejemplo, a las empresas que cotizan en bolsa en términos de cuánto sube el valor de su acción en la bolsa. ¿Cómo sube el valor de la acción en la bolsa? Pues otra vez, conforme más venden. ¿Cómo se vende más? Pues se vende más haciendo todo desechable. Una tienda que vende ropa que hay que tirar después de 3 puestas, pues vende más que una tienda que vende un saco que dura 50 años. Entonces, en nuestra visión de la economía está implícita este premio que damos por contaminar y si el resultado de este premio que damos por contaminar es la catástrofe ambiental, pues sí creo que va a llegar un punto en donde no nos va a quedar de otra que empezar a medir diferente a las empresas, a los países, etcétera, etcétera, creando parámetros de medición en vez de medir el crecimiento económico en términos simples, pues medir el crecimiento económico sustentable o medir la sustentabilidad, empezar a asignarle valor a las empresas, no en relación de cuánto contaminan, como lo hemos hecho, sino en relación de cuánto ayudan, etcétera, etcétera. A lo mejor suena idealista, pero pues por instinto de supervivencia me rehúso a aceptar la opinión más informada que la mía de Juan Carlos, que nos dice no hay forma, a fin de siglo no va a haber hielo, no hay forma de pararlo, no hay forma de cambiar los parámetros económicos, no hay forma de responsabilizar a las empresas y básicamente estamos encaminados al desastre ambiental y lo único que podemos hacer es tratar de administrar nuestro petróleo o tratar de tomar las decisiones de forma más responsable, los que podamos, de aquí a allá. Entonces, yo pongo sobre la mesa una visión menos informada, pero más idealista o más ingenua, pero creo que nuestro instinto de supervivencia no nos lleva a otra que a aspirar a que puedan surgir mecanismos de evaluación de los países, de las empresas, etcétera, etcétera, que dibujen un camino alterno al del desastre ambiental. Por lo que toca a lo que atinadamente señala Juan Carlos, de que en un escenario tan difícil como en el que nos platica, los países que tenemos recursos naturales como México, estamos obligados a tomar decisiones racionales e inteligentes. Creo que eso lo suscribo con todos sus términos, pero ahí prendo alarmas.
y prendo alarmas, me voy a referir, no tengo yo la amplitud de visión que demanda la prospectiva o que demanda hacer análisis de cómo va a estar la situación en 50 años. Yo soy más como Ortega y Gasset, que decía yo soy yo y mis circunstancias, mi circunstancia, la sustancia que me circunda. ¿Qué veo a mi alrededor ahorita? En el sexenio de Felipe Calderón nos pasamos muchísimo tiempo discutiendo una reforma energética. En el sexenio de Enrique Peña Nieto discutimos ferozmente una reforma energética. Hoy, hace 2 semanas, pasaron por el Congreso, fueron ya aprobadas por el Congreso 8 leyes en materia de petróleo y electricidad. 8 leyes que implican un cambio radical tanto en la industria de hidrocarburos como en la industria eléctrica, como en Pemex, como en CFE. Y pasaron sin la menor discusión de la oposición, sin la menor discusión de los expertos, sin la menor discusión de los diputados del partido oficial. En un tema tan importante, eso me preocupa muchísimo. ¿Qué dicen estas leyes? Estas leyes que son como 1000 páginas y ya me las leí todas y cambian radicalmente la visión de la industria, tanto de hidrocarburos como eléctrica. Ponen a Pemex y a CFE liderando las industrias y le dan una gran discreción a Pemex y a CFE. Pemex y CFE cambian su estructura orgánica, ya no se van a administrar como se han administrado antes. Por ejemplo, ya no van a estar sujetas a la ley de adquisiciones y a toda la regulación a la que estaban sujetas, sino tratan de incorporar un sistema de gobierno corporativo similar a las de las petroleras internacionales, con base en comités. Donde esos comités van a aprobar y permitirle a Pemex y a CFE celebrar los contratos que diseñen, y hay total discreción para diseñar estos contratos, contratar bajo los mecanismos que diseñen, y hay total discreción para diseñar estos mecanismos, etcétera, etcétera. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿esto es bueno o malo? Pues puede ser bueno, puede ser malo. La discreción puede ser buena, puede ser mala. Si la discreción se la damos a un comité integrado por personas honestas, conocedoras, sofisticadas, diligentes, pues la discreción es muy buena. Pero si se la damos a personas que no tienen esas características, la discreción es muy mala. Entonces, mi conclusión de esta reforma energética que pasó hace 2 semanas y que muy poca gente se dio cuenta porque fue muy silenciosa, no provocó los grandes debates de otras reformas energéticas, no es que sea mala, puede ser buena si la discreción se usa positivamente, pero puede ser mala. Y entonces prendo las alarmas porque malas decisiones tomadas en un escenario como en el que nos platica Juan Carlos, pues serían absolutamente catastróficos, ¿no? Entonces, prendo las alarmas y lanzo un poquito el guante, porque creo que instituciones como la Fundación Barrosierra, con todo el talento que tiene, y otras instituciones de la sociedad civil y academias de ingenieros y el gremio de los ingenieros, pues necesitamos que se conviertan realmente en observatorios ciudadanos, en watchdogs, como dicen los americanos, para exigir que las decisiones que los tomadores de decisiones tomen en estos momentos ante un escenario tan complicado como en lo que presenta Juan Carlos, pues sean decisiones razonables, honestas, inteligentes, estudiadas, etcétera, etcétera. Serían mis 2 aportaciones. Como siempre, un placer platicar y oír a Juan Carlos, a pesar de su pesimismo, porque siempre es un pesimismo muy ilustrado y muy informado. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu comentario. Daremos paso a... Bueno, Juan Carlos, no sé si querías comentar algo al respecto. No, muchas Perfecto, muy gracias. bien. Daremos paso entonces a la sesión de preguntas por parte del auditorio. Por respeto al tiempo de todos ustedes, solo tomaremos 2 preguntas del auditorio.
por lo que si hubiera alguien que desee plantear alguna de ellas, le agradecería que pueda levantar la mano mediante el botón correspondiente en la plataforma o hacerlo físicamente para que le cedamos la voz. Gerardo, adelante. Sí, gracias, gracias. La verdad, felicidades a Juan Carlos Bue, también a Gabriela y a Javier por los comentarios. Y yo, bueno, yo creo que ha quedado muy claro el planteamiento de estas visiones que pueden ser reales o simplemente anticipos catastróficos de lo que no se va a presentar nunca. Sí, yo recuerdo en los años 80 los límites del crecimiento y tal, no para el 2025 que aquí estamos, sino era para el año 2000. En fin, las cosas luego de alguna manera se van acomodando, pero yo lo que me interesaría, y ahí retomo el comentario de Javier, eh, ¿qué puede hacer la fundación? O sea, el tema es de enorme importancia. Y lo que acaba de suceder en el cambio del marco legal para Comisión Federal y para Pemex es de enorme importancia. Y bueno, el que nadie haya dicho nada no obsta para que instituciones como la Fundación Barrosierra sí promuevan un poco el conocimiento más profundo de lo que se ha dado. Muchos estamos confiados en que el país requiere cambios y que lo que estamos viviendo con tropiezos, con errores, con aciertos, en fin, con un esquema de crítica de algunos sectores permanentemente, yo soy de los optimistas, de que digo, bueno, esto va a llevar tiempo, ¿sí? No era solamente los 6 años del presidente López Obrador, no será suficiente los 6 años de nuestra presidenta y se requerirá algo más. Yo creo que algo vamos avanzando en corregir el rumbo que permita superar las deficiencias que tenemos en el país, ¿no? Sobre todo deficiencias hacia la mayoría de la población, de una injusta distribución del ingreso, en fin, de la educación, de los bienes realmente que la sociedad debería de mantener un mayor equilibrio dentro de la población del país. Entonces, ojalá, ahí se lo dejamos a don Javier, a Alfonso, eh, alguna reunión para que profundicemos en lo que se tiene que dar, porque creo que Javier lo ponía muy bien con el marco que previamente planteó Juan Carlos, de las cosas se pueden hacer bien, ¿sí? Pero también hay el riesgo de que se hagan mal. Y ahí es donde creo que la lupa que puede poner la fundación en esto, a lo mejor puede ir dejando, ir transmitiendo, ir difundiendo la importancia de que se hagan bien y cómo hay que hacerlas bien, ¿no? Entonces yo dejo simplemente esta inquietud, felicitando a la fundación y a ustedes por la reunión que despierta un tema de enorme interés, que es este tema de la energía, ¿no? Y de lo que el mismo desarrollo que tenga la energía, las consecuencias que puede tener para la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. ¿Alguien más desea hacer algún planteamiento? Ok. No habiendo más comentarios, le cedo la voz al ingeniero Javier Jiménez Espriu para que haga el cierre de la reunión. Adelante, ingeniero. Su micrófono está apagado, ingeniero. Solo para agradecer la participación de los tres habladores de esta noche. Muchas gracias a Juan Carlos Bue, a la doctora Gabriela Möller y a Javier Jiménez, en primero por la interesantísima plática que nos ha dado Jorge Ruiz, los acuciosos comentarios de los comentaristas. Creo que lo que hemos escuchado hoy abre para la Fundación, como proponía también Gerardo Ferrando, pues un camino de análisis cuidadoso prospectivo. La verdad es que el enfoque de la plática de hoy de Juan Carlos y su pesimismo ilustrado, como se mencionó aquí, es un enfoque diferente, distinto,
que es un enfoque que provoca la necesidad de una reflexión prospectiva, porque estamos hablando justamente de lo que va a acontecer en algunos momentos, querrámoslo o no, pero sobre todo lo que va a acontecer si no estamos suficientemente informados y se cometen errores tanto de propuestas como de operación misma de las propuestas. Estamos en un momento, como decía Gerardo, de cambios, pero hay también una serie de advertencias que hoy se nos han dado de que sí, esto puede estar muy bien o puede estar muy mal, y también hay que decir, bueno, las consecuencias que esto puede ser son estas, más estas, más estas, y muchas de las cuales, la verdad de las cosas, que las pláticas y las discusiones que hemos tenido a lo largo de muchos años sobre el tema energético, no se habían considerado como las ha planteado hoy Juan Carlos Bue. Entonces, nos ha hecho una nueva propuesta para el análisis prospectivo de un tema que es absolutamente fundamental. Claro, si empezamos con su dicho de que la energía es la economía, y si la economía es el paradigma fundamental del crecimiento, pues si erramos en este aspecto, pues vamos a provocar una mayor catástrofe de la que nos imaginamos si hay un calentamiento de 1,5 o 2%. Entonces yo creo que esta plática es muy ilustrativa de otras visiones del análisis del asunto desde otras atalayas, y esto es justamente lo que aspiramos en la Fundación Barros Sierra de estas pláticas, la provocación de nuevos planteamientos para analizar los horizontes posibles. Entonces, muchas gracias a todos los participantes, gracias a quienes también estuvieron presentes para esto. Será importante difundir esta plática, Alfonso, en términos lo más masivos posibles, y que llegue en alguna forma a los tomadores, a los actuales tomadores de decisiones, o a los que debieran ser los tomadores de decisiones, pues para que la rebatan o las adquieran, ¿no? Estas observaciones, y estando nosotros en la disposición de organizar pues los foros o las reuniones de expertos que conduzcan a una mejor observación. Muchas gracias a todos por su presencia, y los esperamos en la próxima reunión del próximo mes, que es, si no mal recuerdo, Alfonso, sobre salud. Sobre salud, el 30 de abril, es correcto. Entonces, el A 30 de cargo del abril, doctor Enrique Ruelas. nos vemos pues el 30 de abril, aunque sea en lo virtual, y por sugerencia de Gerardo Ferrando hace unos días, vamos a tratar de que también, como a los coaches que propone Carlos Bue, de que las reuniones sean híbridas, y que podamos tener reuniones presenciales para todos aquellos que pudieran acompañarnos, y también virtuales para que haya una mayor difusión. Muchas gracias, buenas noches, y Juan Carlos, tú y yo, pues que podamos dormir ya rápidamente, porque A dormir, ingeniero. ya son cuarto Muchas, para las 2 de la mañana. muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias por su presencia.